hasta el verso 24, y hoy contemplemos la sexta lección en cuanto al llamado de la atalaya. Son 7 lecciones que estamos meditando. Hemos tratado de ahondar un poco en este puesto por atalaya, el corazón de Ezequiel puesto en las cosas del Señor. Así que mi esperanza, hermano mío, que usted también se mantenga allí, puesto en el Señor, puesto en su lugar. A medida que lo encuentran, pues lo invito a ponerse de pie en reverencia a las Escrituras. Libro de Ezequiel 3, verso del 22 al 24. Hoy vamos a meditar en la prueba de su llamado, en la prueba de su llamado. Pero note la Biblia, verso 22, dice: vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo: levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo, y he aquí, allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, y aquí está nuestro mensaje para estos días: entra y enciérrate dentro de tu casa. Enciérrate, enciérrate. Vamos a orar. Padre, suplico tu asistencia. Gracias, Señor, por traer este grupo de hermanos a tu casa. Gracias por permitirnos alabarte, cantando también a través de un especial. Pero ahora, Padre, queremos glorificar tu nombre, también predicando tu palabra. Te suplico, nos des oídos para escuchar. No hay otra manera de edificar nuestras vidas, sino es a través de tu palabra. Queremos ser los atalayas, Señor, ya sea varón o mujer, puestos en los lugares que has establecido, predicando tu palabra. En nombre de Cristo te suplico, bendícenos. Amén. Hermano mío, por favor, puede ocupar su asiento para escuchar, no para dormir. Amén. Yo sé que es un día cansado, trataré de no adormecerlos. Mi esperanza es que podamos gozarnos esta noche en la palabra de nuestro Dios. Seguimos meditando en Ezequiel. El hombre y su corazón están allí puestos en el Señor. En Ezequiel capítulo 3, en el versículo 17, Dios predicó esto a Ezequiel. Dios demandó esto de Ezequiel y Dios puso esto en el corazón de Ezequiel: yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Yo te he puesto por atalaya. Así que esto cambió todo en la vida de Ezequiel. Había un antes y un después en la vida de Ezequiel. Así como Dios nos salva por la gracia, y hay un antes sin Cristo y hay un después en nuestra vida sin Cristo, ocurre exactamente lo mismo con Ezequiel. No solo él era un hombre que ya conocía al Señor, era salvo, se preparaba para servirle, pero ahora el hombre se convertiría en un profeta del Señor, un sacerdote dispuesto a servir en la casa del Señor, a un profeta que va a servir al Señor en medio de los cautivos de Babilonia. Así que, hermano mío, el hombre cambió totalmente su vida. Dios lo transformó de un hombre con un oficio a un hombre con una visión. Yo te he puesto por atalaya. Que era en esencia el hombre. No era un gran hombre, no era un gran empresario, no era un gran rey. No. La esencia del hombre era atalaya. Soy siervo del Señor, esto corre por mis venas. Dios me llamó a servirle. Yo te he puesto por atalaya. Así que esto retumbaba en el corazón de Ezequiel. En el año 593 antes de Cristo, 6-7 años después, la gran caída de Jerusalén llegaría. Próximamente Dios se derramaría por completo, pero hay un hombre que Dios ha puesto por atalaya, advirtiendo el fin del pueblo. Yo te he puesto por atalaya. Y hemos visto algunas lecciones de su llamado. Ezequiel fue de gran bendición al pueblo de Dios. Fue de gran bendición para nosotros, el pueblo de Gentil. Es un hombre que se mantuvo fortalecido, un hombre que predicó la palabra del Señor. Qué bendición contar con atalayas como Ezequiel, con un mensaje personal. Pero su llamado fue genuino. Dios lo llamó, no su corazón, no los hombres, no la iglesia, no el pastor, no la organización misionera. Dios lo puso por atalaya. Así que, hermano mío, ya hemos visto en algunos días atrás las lecciones de la atalaya. ¿Crees que sale o no sale? A ver, vamos a recordarlo de memoria. Hemos visto el tiempo de su llamado, el día que él contempló la gloria de Dios en el capítulo 1. Luego hemos visto el lugar de su llamado, cuando él se encontraba en medio de la voluntad de nuestro Dios. Luego hemos visto las propiedades de su llamado. Dios lo llamó de manera única. Luego hemos visto el método de su llamado, lo que él oyó, lo que él vio, lo que él experimentó. Su llamado fue bíblico. Luego estamos viendo el significado de su llamado. Las semanas pasadas, el lugar que Dios quiere que esté, ahí estará Ezequiel. Oirá lo que Dios quiere que escuche, dirá
lo que Dios quiere que diga, y el hombre dará cuentas un día al Señor de ese trabajo suyo. También el hombre tenía que aprender a mantenerse fortalecido en el Señor. Tenía que aprender a vivir de la economía del Señor. Él tenía que esperar en los resultados de gracia y soberanía de nuestro Dios. Hemos meditado en eso últimamente. Yo te he puesto por atalaya. Pero aquí hay una sexta lección, hermano. Libro de Ezequiel, capítulo 3. Versículo 24. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo: entra y enciérrate dentro de tu casa. Oh, hermano mío, hay una lección más en el llamado de la atalaya. Hay una lección más mientras este hombre está conformando su corazón a los propósitos del Señor. Algo más tiene que aprender este hombre. Dios va a probar su llamado. Cuando Dios terminó con Ezequiel, el hombre estaba listo para ser el siervo fiel que Dios esperaba. Esta no es obra nuestra, sino es la obra de nuestro Dios. Es de Dios agenciarse a los varones y mujeres suyos en los lugares donde ha establecido. Ahora Dios tenía que probar su llamado. Ezequiel, ¿es verdad o no es verdad que yo te he llamado? Ezequiel, ¿este es mi llamado o es tu llamado? Ezequiel, ¿estás listo o no estás listo para ir a donde yo quiero que digas, para hablar mi palabra? ¿Estás listo o no estás listo? Imaginemos una escuela, hermano mío. Vamos a imaginar que pasamos el tiempo estudiando en la universidad. Ya terminamos la universidad, tenemos nuestro título y todo el mundo dice: estamos listos para ejercer nuestro trabajo. ¿Dónde voy a ir? ¿A dónde voy a ubicarme? ¿Qué trabajo voy a ejercer? Estamos listos, estamos listos. Pero el Señor dice: un instante, Ezequiel, ya pasaste por toda esta escuela, ya sabes cuál es tu trabajo. Pero Ezequiel, antes de salir a toda carrera, antes de ir aquí por allá anunciando mi palabra, antes de declararte siervo mío, hay algo más que quiero que aprendas, mi estimado Ezequiel. Para un momento el coche, detén un momento las revoluciones de tus ganas de servirme, y en un instante es necesario que aprendas esto. Si fuéramos cualquiera de nosotros, no encajaría nuestra lógica con lo que está pasando aquí. En el versículo 21 Dios dijo: ya, estás listo, Ezequiel. Ahora tú vas a librar tu alma si predicas correctamente. Ya se terminó el llamado, ya está listo. Ahora Ezequiel tendría en su corazón el pensamiento de ir a un lugar, de ir a otro lugar. Vamos a ganar a Israel para el Señor. Vamos a ganar a los cautivos para el Señor. No, pero Dios dijo: no, Ezequiel, yo quiero probar algo más en tu vida. No se trata de tu obra, no se trata de tu plan, se trata de mi obra, se trata de mi plan. Es mi método, es mi manera. Yo soy soberano y tú tienes que someterte. Mira, hermano mío, en lugar de ir por todo el mundo y predicar, en lugar de tocar las puertas, en lugar de ir y hacer grandes avivamientos en las calles, y las semanas pasadas estuvimos en Tingo María, y todas las tardes solíamos caminar para bajar un poco la comida y no mantenernos en otra forma, sino en mejor forma, porque rápido se asimila por ahí. Y durante todas las veces que caminábamos con mi esposa y Pastor Wilfredo, su esposa, por la Alameda, incluso divide todo Tingo María, incluso empieza la Alameda, acaba la Alameda, acabó Tingo María. Bueno, especialmente la ciudad, lo demás, hay distritos y anexos que son mucho más grandes, pero durante esos paseos, todos los días, no sé qué pasaba, pero todos los días, había un grupo de personas ahí, yo creo de tendencia pentecostal, con un megáfono, como lo solíamos hacer antes, y vengan al Señor, arrepiéntase, en cada cuadre. De pronto 1, 2 borrachitos se acercaban, otro no, pero todos los días, según ellos, haciendo la obra del Señor, y bastante gente con ellos le acompañaban. Pero antes de hacer todo eso, Ezequiel, yo no te estoy mandando a hacer eso, pero es la obra, pero hay que hacer, hay que trabajar. Ya, pastor, estamos perdiendo el tiempo. Tenemos que ganar gente. En los días de predicación misionera en Tingo María había un pastor que decía: estoy cansado que mi iglesia me esté diciendo que hay que ganar gente, que hay que hacer la obra, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, que hay que ir por aquí, que hay que ir por allá, hay que emplear un programa, hay que emplear otro programa, vamos por aquí, por allá. Pero Dios dice: un momentito, Ezequiel. Mira el versículo 24. Entra y enciérrate dentro de tu casa. Hoy, pero ya estaba listo el profeta. Pero ya Dios le había llamado. Ya sabía cuál es su trabajo. Está listo como el caballo para hacer la carrera. Lo primero que Dios le dice a Ezequiel, el primer lugar que Dios destina a Ezequiel, luego que lo llamó: entra y enciérrate dentro
de tu casa. No tiene lógica, ¿no es cierto? El profesor del seminario no va a estar de acuerdo con esto. ¿Cómo? Ya tienes tu título de pastor, tienes tu título de misionero, anda y sirve al Señor. Pero Dios está diciendo, no, entra y enciérrate dentro de tu casa. Parece que aquí va a tener problemas los que acaban de salir de estas universidades cristianas. Y vamos a servir al Señor, y vamos a servir al Señor, vamos al mundo, vamos a ganar al mundo para el Señor. Pero Dios está diciendo a Ezequiel, entra y enciérrate dentro de tu casa. Ezequiel, tienes que aprender algo. Aquí estoy probando tu llamado, Ezequiel. ¿Esto es genuino o no es genuino? Tienes que entender algo, Ezequiel. En esto se va a basar, hermano, a lo largo del libro de Ezequiel, el ministerio de este varón llamado Ezequiel. ¿En qué consistía? ¿En qué consistía? Aquí está la esencia de su trabajo. Esta es la prueba de su llamado. En esto se basaría el ministerio de Ezequiel. No sé de los otros seminaristas, no sé de los graduados de universidades cristianas, no sé de todos estos que están por aquí y por allá predicando, entre comillas, la palabra de Dios, ganando el mundo para el Señor, la gran obra. A mí que no va a estar muy de acuerdo con lo que Dios está haciendo con Ezequiel. Ezequiel, si usted va a leer más adelante, Ezequiel capítulo 8 y casi todos los mensajes que Ezequiel va a predicar y va a enseñar, va a hacer dentro de su casa. No tiene sentido, Señor. No tiene sentido. ¿Cómo vas a desarrollar un mensaje sin salir? ¿Cómo vas a ganar al mundo sin ir por aquí, por allá tocando puertas? ¿Cómo vas a ganar al mundo sin pintarte la cara y hacer toda una actuación y Cristo superstar? ¿Cómo no vas a ganar al Señor así? ¿Cómo no vas a ganar el mundo así? ¿Dentro de casa se puede hacer eso? Oh, seguro Ezequiel va a predicar por Zoom. No, Ezequiel va a ser un predicador de las redes sociales. Oh, Ezequiel va a ser un predicador así. No. ¿Sabe, hermano, en qué consistía el trabajo de Ezequiel? Por eso Dios dice, enciérrate, enciérrate. Entendemos el significado de esta palabra. Sal de la gente, sal de la ciudad, está en medio de los cautivos, entra a tu casa, echa llaves, cierra las ventanas, sepárate todo el bullicio y solamente asegúrate de estar tú y el Señor en tu casa. No en la casa de cualquiera, en tu casa. Y esta va a ser la casa del Señor para Ezequiel, también la presencia de Dios. Y en esto basaba su ministerio. Dios quiere probar el llamado de Ezequiel. ¿Quiere saber si es verdad? Pues mentira. Quiere poner en el corazón de Ezequiel una cosa más, Ezequiel. Si yo te llamé, tú debes aprender esto. La importancia de estar delante de mí, más que delante de los hombres. Tu ministerio, Ezequiel, trata en conocerme, en saber quién soy, porque más adelante la prioridad del predicador va a ser para que sepan que yo soy Dios. La prioridad del predicador es hacer conocer, revelar al pueblo a través de la palabra de Dios, la voluntad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Pero en caso de Ezequiel, la ira de Dios y los juicios del Señor. Ezequiel tenía que conocer a Dios. Y para eso necesita pasar tiempo con el Señor. Enciérrate dentro de tu casa. Contrariamente a la obra que muchos tienen en la mente, esta no es obra nuestra, es obra de Dios. Lo que nosotros queremos, hermanos, es que haya hombres y mujeres que sepan tener esa habitación con el Señor en su casa, en su lugar privado, en su secreto, y pasen tiempo en primer lugar con el Señor. Si hay momentos, hermano mío, que vamos a tener que salir a los valles, como veremos un momento más adelante. Hay momentos que tendremos que estar en medio del pueblo, pero hay momentos donde tenemos que abandonar los valles, subir a los montes o entrar en lo secreto de nuestro hogar y estar en la presencia del Señor. En eso consiste. Cuando Moisés iba a anunciar el mensaje de Dios, él no iba y entraba a internet y encontraba un mensaje, lo imprimía y lo predicaba al pueblo. No, él no decía, a ver, ¿qué dice mi corazón esta noche y qué puedo predicar para que el pueblo esté calmado? No. Cuando Moisés iba a hablar, Dios decía, Moisés, sube al monte.
Cuando Dios dio sus leyes, primero dijo Moisés, subí al monte. 40 días, 40 noches, tú solo, ni siquiera que te acompañen los ancianos, tú solo, y pasa tiempo conmigo. Uno de los profetas que amo bastante, aparte de Moisés, porque amaban su tiempo con el Señor, encerrados con el Señor, también fue Elías. Era un profeta de las montañas. El lugar favorito de Elías eran las montañas. A tiempo con el Señor, tiempo, pero luego hay que descender y luego cumplir los propósitos del Señor. El mismo Cristo Jesús siempre subía. Él tenía un monte especial, el monte de los olivos. Él solía pasearse entre la sombra de los olivos, gozar de la frescura de ese aire, sí, gozar del aroma de los olivos y mirar cuán añejos se veían en su hermosura, coloreaban el panorama. Pero lo que más anhelaba el Señor es a tiempo con su Padre. Y siempre subía solo. A veces le acompañaba 3 íntimos. Entre ellos estaba Pedro, Jacobo y Juan. Pero tenía tiempo a solas. Hermano mío, ¿qué tal? Qué importante. Entra y enciérrate dentro de tu casa. Así que Ezequiel tenía que entender el significado de esto. Tenía que entender la importancia de estar a tiempo con el Señor. Pero también el tenor. Dios dice, entra. No es una opción, Ezequiel. Tú debes encerrarte en casa. Yo estoy demandando esto de ti. Tú necesitas pasar tiempo conmigo. Mire la palabra del Señor en el libro de Ezequiel capítulo 8, versículo 1. Rápidamente, hermano. Ezequiel 8, versículo 1 dice, en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y allí se posó sobre mí la mano de Jehová, el Señor, sentado en su casa. Sentado en su casa. Ezequiel cumplió fielmente su ministerio. Los demás llegaban a escuchar el mensaje de nuestro Dios. Ve que es tan contrario a la manera de muchos de querer hacer la obra. Pero pastor, no hay que ir y predicar el evangelio a toda criatura aquí, allá. Sí, pero bajo el plan, los propósitos del Señor. Donde yo quiera, no de la manera que yo quiera, no con los métodos que yo quiera. No. Todo esto tiene que ver con el plan de nuestro Dios. Es más, miren la palabra de nuestro Dios en el libro de Isaías, capítulo 2. Libro de Isaías, capítulo 2, versículo 1. Un día estaba hablando con un pastor que estaba sumamente atareado. Me decía, pastor, aquí está mi plan de trabajo para la iglesia. Y wow. Era un folder, no sé con cuántas hojas, sumamente pesado. ¿Y todo esto vas a hacer en un año? Sí. Y empezaba a mirar día 1, día 2, semana 1, semana 2, mes, trimestre 1, trimestre 2, trimestre, los 4 trimestres, todas las actividades del año. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer proyectos, vamos a hacer lo otro. ¡Wow! ¡Qué complicado! Le digo, no, pero al final vamos a ganar a Huancayo para el Señor. Oh, pero digo, ¿y cuál es tu plan? Bueno, el libro de Isaías capítulo 2 es el plan del Señor. Es más fácil. Dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén, acontecerá en los postreros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Esto también es figura de la iglesia. La cabeza de los montes es Cristo Jesús. Y Él estableció su iglesia, que es figura de un monte. Así que dice, y será exaltado sobre los collados y correrán a Él todas las naciones. En este instante hablando del monte de Dios donde se encontraba la casa del Señor, allí en Sion. Y correrán a Él todas las naciones. No dice que Él correrá a todas las naciones, sino que correrán a Él todas las naciones. Y nota el verso 3, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Qué sencillo el plan, verso 4. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Verso 5, venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Qué sencillo el plan, qué sencillo. ¿Cuál es el plan? Bueno, Dios quiere que en este lugar, este monte, le demos la gloria al Señor. Es el propósito. Dios quiere que en este lugar prediquemos la palabra del Señor. De tal manera que las personas digan, allí está el Señor, vamos al Señor. Vamos a sus palabras. Entonces, mientras damos la gloria al Señor, mientras predicamos su palabra, mientras andamos en los caminos de su palabra, Dios traerá a los suyos. Y será Dios que cambie el corazón de uno. Las rejas de arado, las espadas en rejas de arado, las lanzas en hoces, solamente puede transformar el Señor.
Y la idea es caminar a la luz del Señor. Entonces, pastor, ¿no debemos predicar a otros? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la obra debe ser del Señor, a la manera del Señor. Y este hombre tenía que aprender esto. No es tu manera, Ezequiel, no es tu manera. No vas a ir corriendo como tu corazón dicta y con tu pensamiento. No, primero quiero que te encierres un instante. Pasa tiempo conmigo, sube a este monte, conóceme. Y luego irás a los valles que yo quiero que vayas. Y dirás lo que yo quiero que diga. Cuando yo lo diga. No es una opción, Ezequiel. Es tu trabajo. Hermano, la obra en el Señor es sencilla porque no es nuestra obra, es la obra del Señor. Lo único que nos toca a nosotros hacer es someternos a Él. Yo quisiera que esta noche podamos aprender de veras a pasar tiempo con el Señor. Quisiera, hermano, que haya padres en esta noche que terminen en su corazón antes de abrir su boca, antes de enseñar a los suyos, antes de hacer sus planes, antes de establecer sus trabajos y sus responsabilidades, antes de, primero pase tiempo con el Señor. Muy temprano sube ese monte, enciérrese y medite con su Señor. Abra la palabra de Dios, ponga su espíritu en el Señor, pase tiempo con el Señor, prepárese para los días que vendrán. Cuánto quisiera que haya mujeres que también tengan ese tiempo, ese lugar secreto, esa habitación con el Señor. Antes de insultar a su esposo, antes de menospreciar la voluntad del Señor para su vida, antes de hacer sus planes, enseñar a sus hijos. Pocos pasan tiempo a solas con el Señor. En esto consiste el ministerio. Pasa tiempo conmigo, aprenderá lo que yo quiero que digo y hablará lo que yo quiero que digo. Pero en esto basa el ministerio, en el Señor. La idea no es tanto estar delante de los hombres, sino la idea es estar delante del Señor. Y no es una opción para Ezequiel, es la prueba de su llamado. Pero Ezequiel dirá, no estoy de acuerdo, Señor, así no se hace la obra. Un momento, Ezequiel, es mi obra, soy soberano y yo quiero que tú seas probado. Entra y enciérrate dentro de tu casa. Así que hay dos grandes lecciones, hermano, que aprenderemos de pasar a tiempo con el Señor, a solas, la prueba de su llamado. Enciérrate dentro de tu casa. Pero quiero que vea hoy la primera lección, si Dios me da la gracia. El libro de Ezequiel, note capítulo 3, versículo 22, dice, vino allí la mano de Jehová sobre mí. Primero quiero que vea la preparación para su encierro. O sea, Ezequiel, no es cuestión de entrar y simplemente venir delante de mi presencia y hacer todo un show y usar todas tus palabras y tus peticiones y ya pasé tiempo con el Señor. No, Ezequiel. Al igual que Daniel, Ezequiel aprendió algo antes de entrar al secreto con el Señor, antes de encerrarse solamente con su Señor, antes de abandonar el bullicio de este mundo, antes de dejar sus preocupaciones atrás, antes de entrar al lugar santísimo, antes de cruzar el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo, antes de habitar en la presencia del Señor. Ezequiel, tú debes prepararte. Yo no soy cualquier Dios, yo soy Dios. Nosotros nos preparamos para estar esta noche, nos vestimos bien, yo me preparé para estar delante de ustedes, preparé un bosquejo, un mensaje. Tratamos de prepararnos para presentarnos con mayor razón cuando entramos a la presencia del Señor. Y Ezequiel tiene que, de cierta forma, ser preparado por el Señor para entrar y encerrarse dentro. La Biblia dice en el verso 24, al final, entra. Sí quiero que entres, Ezequiel, pero antes de entrar, es necesario aprender esto. Note la palabra del Señor y aquí está nuestro mensaje. Antes de entrar, Dios dice, entra. Pero antes de entrar, yo quiero que esto suceda en ti. Así que vamos a ver 3 frutos que Dios produce en el corazón de Ezequiel antes de entrar. Proviene del Señor. Note el verso 22, dice, vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Va a haber 3 ocasiones que Dios va a obrar de manera especial en Ezequiel antes que éste entre, antes que éste cierre las puertas, antes que éste disponga su corazón a escuchar al Señor, antes que éste pase tiempo a solas con su Señor, antes de, lo primero que Dios quiere lograr algo en Ezequiel es esto. Dios quiere que Ezequiel aprenda
a obedecer. Antes de entrar, Ezequiel, esto es el requisito. Esto es el requisito. Quiero que tú, Ezequiel, aprendas a obedecer. Mire la palabra de Dios, verso 22. Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo y hablaré contigo. Verso 23. Y me levanté y salí al campo. Ezequiel no tenía opción. El hombre aprendió a obedecer. Dios dijo, levántate, levántate. Dios dijo, sal al campo y salió al campo. Pero ¿cómo produjo eso Dios en el corazón de Ezequiel? Hermano mío, nosotros luchamos años con los nuestros para que sean obedientes. Nosotros mismos luchamos con nuestra obediencia. Nos sometemos más al gobierno. Somos más obedientes a nuestros acreedores o nuestros jefes antes que al Señor. Por ejemplo, Dios dice, no dejan de congregarse. Y muchos lo dejamos de hacer. Ponemos a las espaldas los mandamientos del Señor. Somos rebeldes. Pero ¿cómo Ezequiel o Dios obró en Ezequiel para que el hombre sea obediente? Dios le dijo, levántate, se levantó. Dios le dijo, sal y salió. ¿A dónde, Señor? Al campo. No preguntó para qué, no preguntó por qué, no preguntó cuándo, simplemente obedeció. Mire cómo Dios obró. Primero el verso 22, la mano de Jehová sobre mí. Ya hemos meditado eso en el capítulo 1. Ezequiel 1:3, también vino la mano de Dios por primera vez en Ezequiel. Esta es la segunda vez que viene la mano de Dios sobre Ezequiel. Cuando hablamos de la mano de Dios, estamos hablando de la fuerza más poderosa del universo. Para aquellos que están un poco al día, a algunos les gustan mucho los temas de astronomía y a mí me encantó siempre desde niño. Hay un nuevo telescopio, ¿alguien sabe cómo se llama? El famoso James, ¿no es cierto? Es el telescopio más grande del mundo que se ha hecho, más poderoso del mundo que se ha hecho. Y ha tomado algunas fotografías del espacio profundo. Y la idea es que si usted toma más o menos un grano de arena, lo pone en su dedo y lo levanta en un cielo estrellado y esa porcioncita que usted ve lo amplifica miles de veces, podrá observar algo. Entonces lo que hizo el telescopio es amplió ese pedacito, esa arenita ahí que puede fijar a nuestra vista en el cielo, y lo abrió, y lo abrió, y lo abrió, y encontró un espacio infinito, miles de galaxias, millones de estrellas. Imagínense cómo está compuesto todo el cosmos. El hombre dice, es increíble, a detalle. Antes era otro telescopio, el Hubble antes era el mejor, pero ahora con este simplificó más, se ve los detalles y ve, no solo se ve la grandeza, la numerosidad de las galaxias, los sistemas planetarios y el cosmos y la multitud de cuerpos celestes, sino se ve la hermosura y también la armonía en todo ello. ¿Quién creó todo eso? Fue la mano de Dios. La Biblia dice que los cielos son la obra de la mano del Señor. Y si nosotros nos comparamos a la inmensidad del cosmos, hermano, no somos absolutamente nada. Nuestro pequeño planeta Tierra es tan insignificante. Yo creo que es como cerca de 500 veces más grande que nuestro planeta. Somos un grano de arena en el Sol. Y nuestro Sol es sumamente pequeño comparado con nuestra galaxia, y nuestra galaxia comparado con otras galaxias y con el cosmos. Somos nada, menos que nada. Por eso la palabra de Dios tiene razón de decir, mira al hombre. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Mi amado hermano, pero esa mano obró en un simple hombre que se llama Ezequiel. Ezequiel, no tienes opción. La mano de Dios sobre ti, mano creadora, mano poderosa, mano misericordia. Pero cuando la mano de Dios está sobre ti, Ezequiel, no tienes opción. Quieras o no quieras, me vas a obedecer. Vino allí la mano de Dios. Pregúntele a Jonás. Sufrió también la mano de Dios. Pagó su pasaje, se fue en la barca. Ahí decía, todas las salidas es hacia Tarsis, hacia Tarsis. El hombre se fue, pagó su pasaje, se puso ahí en la zona VIP, atrás se puso a dormir en el barco, él feliz. Pero cuando acaba nuestra historia, el hombre termina en Nínive. Es el plan del Señor. No importa si a través de otro medio de transporte como un pez y tú en su vientre muriéndote, pero igual llegarás a cumplir mi voluntad.
la mano de Dios sobre Ezequiel. Ezequiel tiene que aprender, antes de estar en la presencia de Dios, Ezequiel, yo espero delante de mí seas un hombre obediente. Es un hombre experimentado en mi mano. No solo la mano de Dios, sino la palabra de Dios. Y me dijo, levántate y sal del campo y allí hablaré contigo. La palabra de Dios es un mensaje personal. No habló a todos, habló a Ezequiel. Me dijo, hermano, yo quisiera que usted nunca salga de su casa sin saber lo que Dios le dijo. Le dijo. La mano de Dios dirigiendo nuestros pasos, forjando nuestra vida, moldeándonos a la imagen del Señor, sin opción a escape, la mano más poderosa en nosotros obrando, y la palabra del Señor mostrándonos la plena voluntad. Ezequiel se levantó y salió al campo. El campo es la llanura. Estaba en medio de los cautivos, sale a la llanura, sale a la llanura. Es el plan de Dios, es el método de Dios. Pero lo que Dios estaba buscando en Ezequiel era esto, obediencia y sujeción. Antes de entrar a mi presencia, antes de escuchar mi palabra, antes de pasar tiempo conmigo, Ezequiel, antes de entrar, yo espero que tengas obediencia y sujeción. Hermano mío, si usted de veras quiere ganar el corazón del Señor en su oración, usted debe entrar preparado, entendiendo delante de quién está. Cuando usted puede comparar, hay padres con hijos diferentes, cualidades y virtudes diferentes. ¿Cómo es el trato cuando usted escucha la petición de un hijo suyo que siempre se ha sometido, que siempre se ha sujetado a uno que siempre ha estado rebelde? Obviamente, siendo hombres, vamos a tratar de suplir la necesidad de aquel que siempre se mantuvo correctamente de usted. Lo mismo sucede delante del Señor. Obviamente que nuestro Dios obra por gracia en la vida de nosotros, pero Dios quería no a cualquier hombre, no a un rebelde, no a ese Sedequías que más adelante va a menospreciar al Señor y perecerá por ello, el rey de Judá, sino que quería un hombre que se ha experimentado en la mano de Dios y en la sujeción a la palabra de Dios, obediente y sujeto. Vamos a ver la palabra de Dios, verso 23. Otra virtud que Dios produjo, otro fruto que Dios produjo en la vida de Ezequiel antes de entrar, obediencia y sujeción. Note la palabra de Dios, hermano. ¿Qué más? Verso 23. Y me levanté y salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro. Aquí hay otro fruto que Dios está produciendo, obediencia y sujeción. Pero el segundo, y lo que Dios produce, hermano, esto no produce el hombre, lo produce Dios. Antes de entrar, antes de encerrarte, antes de pasar tiempo conmigo, Ezequiel, yo necesito que tengas el siguiente espíritu, un espíritu humilde. Y me postré sobre mi rostro. Ezequiel, yo necesito que mantengas un espíritu humilde delante de mi presencia. Alguien que se ha aprendido a humillar, alguien que ha aprendido a andar en mi temor. ¿Y cómo produjo eso Dios en Ezequiel? Una vez más, el verso 23 dice, y he aquí, cuando él salió a la llanura, y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar. En el capítulo 1, Ezequiel fue vislumbrado por la gloria del Señor. Él miró los cielos abrirse y miró a todo color, en HD, la gloria de nuestro Dios. Eso cambió todo, es el tiempo que Dios le llamó. Dejó de mirar al hombre y contempló la gloria de Dios. Y vimos algunos aspectos que el hombre contempló de la gloria de Dios. Recuerda, hemos visto la postura, el interés, el propósito de ese Dios. Y en Ezequiel 1 dice que Dios era como un tornado que venía arrasándolo todo, con una nube de fuego que venía y devoraba todo. Dios quiso mostrar esta perspectiva suya, eran las visiones de Dios, no la visión de Ezequiel. Ezequiel tenía que saber a quién estaba sirviendo y cuál era la intención de este Dios. Y él dijo, yo vengo a destruir a mi pueblo. A diferencia de muchos que solo predican amor y que Dios te ama, que todo va a estar bien. Sí, Dios ama. Dios es misericordioso, pero también Dios es un Dios de justicia y de juicio. Y eso era lo primero que Ezequiel tenía que notar. En Ezequiel 1 también vio otro aspecto de la gloria de Dios. No solo el propósito de esa gloria,
no solo ese tornado de destrucción, sino que también contempló los siervos de su gloria, a los grandes querubines, a la maquinaria, estas ruedas como un giroscopio, que venían y cumplían los propósitos del Señor, los juicios del Señor, y son grandes y poderosos, y todos están ahí para defender la gloria de Dios, la santidad de Dios y ser ejecutores de su voluntad. Otra vez los volvió a ver Ezequiel, y finalmente contempló el trono de la gloria. Todo sucede alrededor del trono y debajo del trono, y contempló la majestad del Señor, la santidad del Señor, la hermosura del Señor, el señorío del Señor, y Él tiene el control de todo, de todo. Ezequiel, tú sirves a ese rey. Cuando uno termina de contemplar una vez más la gloria de Dios, cuando siempre estamos en problema, en afán, ojalá que en medio del valle levante su mirada y contemple al Dios que está en un trono firme. Pase lo que pase, el trono de Dios es firme. Dolor, enfermedad, pero el trono de Dios es firme. Pase cosa fuera de nuestro control, pero en el trono Dios sigue en control, y un día Él daremos cuentas. Pero para nosotros también es un trono de gracia. Por eso el arco iris detrás del trono predica el pacto de gracia, el pacto de su misericordia. Pero mientras Ezequiel mira todo esto, hay una sola manera de estar delante del trono. Note, hermano, ya vamos a acabar. Al final del versículo 23, y me postré sobre mi rostro. Hay una sola manera de estar delante del trono, y es de rodillas. Ezequiel dijo: Dios es grande, yo soy pequeño. Yo no tengo nada para desafiar a este Señor. Lo único que me queda es postrarme sobre mi rostro, reconociendo la grandeza de mi Señor. Yo no voy a dar las órdenes, yo no voy a quejarme, yo no voy a apelar contra este Dios. Yo solo me voy a postrar sobre mi rostro. No soy digno ni siquiera de mirarle, no soy digno ni siquiera de desatar el calzado de sus pies. Me postraré sobre mi rostro y viviré en su temor. Oh, mi amado hermano, antes de encerrarse, antes de entrar a la presencia del Señor, en esto consiste el ministerio de Ezequiel. Esta es la prueba de su llamado. Si eres hijo mío, si yo te envío, Ezequiel, entra y enciérrate un momento dentro de tu casa. Pero Ezequiel tenía que entrar en obediencia y sujeción. Pero Ezequiel tendría que entrar con un espíritu humilde y lleno de temor. Finalmente, note la palabra de Dios, verso 24. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo: oh, mire la obra del Señor. Primero la mano del Señor enseñando obediencia, Ezequiel con la palabra de Dios enseñando sujeción. Segundo lugar, la gloria del Señor mostrando y enseñando y produciendo humildad en el corazón de Ezequiel y temor de Dios. Pero finalmente ahora trabaja el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios en él, fortaleciéndolo y también poniendo una condición más en su vida, que el hombre aprende a escuchar. Dice el verso 24: entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, y ahí recién le dijo: entra y enciérrate dentro de tu casa. Una lección más, hermano, una lección más, un fruto más que produce nuestro Dios. El Señor espera que los que estén ante su presencia, hombres experimentados en obediencia por la mano del Señor, hombres dispuestos a sujetarse. Dios espera a los que entran a su presencia, los que entran en esta casa, los que van a pasar tiempo enseñando a su familia, los que doblan sus rodillas. Espera que entren en obediencia y sujeción. Espera que entren en humildad y temor de Dios, conocedores de la gloria del Señor, pero también espera que sean hombres y mujeres fuertes en Él y listos para escuchar. Eso solo produce su espíritu. No es la primera vez. Miren el libro de Ezequiel, hermano, capítulo 2, verso 1. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo, luego de contemplar la gloria de Dios. Y note la Biblia: y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Hermano mío, en Ezequiel capítulo 3 también hemos visto lo importante de que el hombre aprenda a mantenerse fortalecido. En Ezequiel 3:9 dice: como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Eso fue una lección anterior. Pero esto era producido por ese espíritu suyo. El Espíritu de Dios no solo
mostraba la voluntad del Señor al guiar a Ezequiel, guiar los querubines, al guiar las ruedas en el libro de Ezequiel capítulo 1. Dios también fortaleció a Ezequiel y el Espíritu de Dios también habló a Ezequiel. El apóstol Juan va a experimentar lo mismo en el libro de Apocalipsis. El Espíritu de Dios lo va a afirmar, siempre va a estar sobre su rostro. Cada vez que contemplaba la gloria de Dios, y el Espíritu también le va a hablar. Hermano mío, la palabra de Dios dice que ese Espíritu nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Si alguno va a andar en el Espíritu, no va a ir hablando sandeces creyendo que es un don de lenguas. No, mi amado hermano, cuando uno anda en el Espíritu, se aparta de las cosas de la carne, es guiado por el Espíritu, es fortalecido por el Espíritu. Los frutos del Espíritu son gozo,